Entonces, como les decía, vamos por la generalización, ¿sí?, de la regla de la cadena. ¿Qué voy a tener ahora? Hasta ahora vimos una función de una sola variable. Ahora fíjense que z digo que puede ser un vector. Entonces esto es una función f vectorial de univector, ¿sí? Es decir, la función f es vectorial, tiene su dominio que yo le llamo U, incluido dentro de, le voy a poner números, esto sería Rm. M es un valor, nosotros hasta ahora usamos todas con M1, pero podrían ser varias Z acá, entonces en general ponemos M. Perdón, M para I, porque es el dominio, y P para Z. ¿Sí? A su vez vamos a suponer que todas estas variables I, ¿está bien?, que viven en Rm, son funciones de un conjunto de variables X. ¿Está bien? Entonces, como I es un vector, la G es vectorial y X también lo vamos a suponer un vector. ¿Está bien? Vamos a suponer que esta G tiene un dominio donde viven las X incluido en Rn, y va a I, que I dijimos que estaba en Rm. ¿Sí? Es decir, si hacemos acá un diagrama, ahora tenemos las Z que viven, las Z dijimos que viven en Rp, ¿sí? Es decir, que hay una Z1, una Z2, así hasta la Z sub P. ¿Está bien? Este de acá, Irina, es de M a P, ¿sí? O sea, las Z, hay P componentes en Z, ¿sí? En I hay M componentes, ¿sí? O sea que acá en I, acá está I en Rm, ¿sí? Dijimos que entonces hay I1, I2, hasta IM, ¿sí? Y sobre I aplicamos la función f. ¿Bien? Nosotros, en el caso anterior, vimos problemas de esta forma, pero con una sola z. Bueno, ahora le agregué más, ¿sí? Entonces esta función dejó de ser escalar, pasó a ser vectorial, ¿sí? Y las otras, ya habíamos trabajado con funciones vectoriales. Acá en X ahora digo que esto vive en Rn, ¿sí? Fíjense, X vive en Rn. Entonces tengo X1, X2 hasta Xn, ¿sí? Y mi función acá es la G, ¿sí? Entonces la composición de estas dos funciones la voy a llamar f vector compuesta con g vector de ¿quién? De x. ¿Sí? Fíjense que cuando uno generaliza, acá hay algo que es muy importante, digamos, para poder componer la función. Lo, lo que hay que chequear siempre es lo siguiente, que haya una intersección entre la imagen de la G y el dominio de la F. Es decir, estos dos dominios tienen que tener la misma dimensión. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque es donde F toma los elementos. ¿Está bien? Entonces a M lo tiene que compartir. En este caso, la dimensión del dominio de F tiene que ser igual, estar en la misma dimensión que la imagen de la G, ¿sí? Para poderlo desarrollar. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Esa entonces es generalizado. De acá, fíjense, yo podría decir que I1, la G tiene adentro M funciones, ¿sí? Es decir, yo puedo decir que I1, la primer componente, es igual a la G1 de ¿quién? De X1, X2, ¿hasta qué valor de X? Xn. ¿Sí?
siguiendo con esta misma idea, la I2 es una G2, la segunda función de este vector, de vuelta de x1, x2 hasta xn. ¿Bien? Y así puedo seguir hasta el i igual, hasta el i sub m, que va a ser una g sub m, de x1, x2 hasta xn de vuelta. ¿Sí? Bueno, ¿qué quiero hacer con todas estas funciones? Le voy a escribir a cada una de ellas el diferencial. Son funciones escalares, así que nosotros conocemos el diferencial. Lo podemos calcular sin problema. Voy a empezar con el diferencial de i sub 1. ¿Sí? El diferencial de i sub 1 va a ser la derivada de g sub 1 respecto a x1, ¿sí? Por diferencial x1, más la derivada de g sub 1 respecto a x2 por diferencial x2, más, bueno, sigo así hasta dónde, hasta la xn, ¿sí? Diferencial de g1 respecto a xn por diferencial de xn, ¿sí? Esto lo puedo hacer para la i2, para todo, voy a poner punto suspensivo y lo voy a escribir hasta la im. ¿Sí? El diferencial de i sub m va a ser el diferencial de esta función. ¿Sí? O sea, es la derivada de g sub m respecto a x1, diferencial x1. Es medio aburrido porque es siempre lo mismo. También cambio de función nomás. x2, perdón, x2, me apuré, diferencial x2, más punto suspensivo, ¿hasta dónde? Hasta la derivada de g sub m respecto a xn diferencial x. ¿Bien? ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Esto de acá, fíjense, nosotros vimos que estos diferenciales en la guía anterior se podían escribir como el gradiente, porque todas estas derivadas son todas de la G1, estas forman el gradiente de G1, ¿sí? Multiplicado por ¿quién? Por un diferencial que contenga todos los diferenciales de las X, que le voy a llamar diferencial X vector. ¿Sí? De la misma forma, eso lo puedo hacer con todas, ¿sí? Por eso pongo ahí puntos suspensivos. De la misma forma, llego al último que va a ser el gradiente de la G sub m por diferencial X. ¿Bien? Por otro lado, fíjense una cosa. Todos estos diferenciales que están acá, ¿sí? Diferencial I1, I2, I3 hasta IM, los puedo poner en un vector que le voy a llamar diferencial I vector. ¿Sí? Ahora bien, fíjense, todo esto que está acá ahora se podría concentrar en una expresión de la siguiente manera. El diferencial I vector que tengo acá abajo, ¿sí? Vamos a darle un poco ahí, está. El diferencial I vector es igual a, en la primera fila que tengo, el gradiente de G1. El gradiente de G1. ¿Sí? En la segunda fila el gradiente de G2, y así si pongo puntos suspensivos hasta el gradiente de Gm multiplicado por ¿qué cosa? Por el diferencial X. ¿Sí? Fíjense que llegamos para todo esto que sería un lío, yo acá escribí dos componentes nada más, anotarlo de esta manera. El diferencial de I es una matriz que contiene a todos los gradientes por el diferencial X. ¿Sí? Esta matriz nosotros ya la definimos, dijimos cuando vimos los casos particulares que aquella matriz que tenía los gradientes de todas las G, ¿está bien? Le vamos a llamar jacobiano de G. Para comprimir la notación, es decir, esto que está acá, dijimos que lo podíamos escribir como el jacobiano de G, ¿sí? O una notación equivalente que vamos a usar mucho como la derivada de toda la G, ¿sí? ¿Respecto a quién? A todas las X. ¿Sí?
Van a ver en algunos libros que este paréntesis acá de las X lo ponen acá abajo en la notación. Si en vez de ponerlo ahí lo ponen acá, yo trato de no usarlo así porque si no se parece mucho a la derivada direccional y empieza a hacer un poco de ruido. ¿Está bien? Pero van a ver en algunos libros y en el apunte que esta X está puesta acá como subíndice de la D. ¿Sí? Una cosa interesante de esto es que si uno hace esta definición, fíjense que vamos a notar acá un resultado importante. El diferencial y lo puedo escribir como las derivadas de la G respecto de X, ¿sí? Por diferencial X vector. ¿Sí? Este es un resultado, es una notación súper compacta. Pero es interesante ¿por qué? Porque se parece mucho al diferencial de una función de una sola variable. Cuando estudiábamos en cálculo 1 el diferencial y, decíamos, el diferencial y es la derivada de y respecto de x por diferencial x. Esto es lo mismo. Fíjense, diferencial y es la derivada de y, porque g contiene a todas las y. ¿Sí? De y respecto a todas las x por diferencial x. ¿Qué cosa lo complica un poco? Bueno, que el diferencial de y acá es un vector, esta derivada acá es una matriz y este es un vector. ¿Está bien? Donde, bueno, esta D, fíjense, la derivada, vamos a escribirlo acá, esta matriz de G respecto a todas las X, dijimos que es una matriz que contiene a todos los gradientes, ¿sí? Entonces, si yo la expando, el primero que tiene, y tiene todas estas derivadas de acá, tiene la derivada de G1 respecto a X1, bueno, hasta G1 respecto a Xn, ¿sí? Hasta acá la M que tiene la derivada de Gm respecto a X1, y al final es la derivada de Gm respecto a Xn, ¿sí? O sea, si se fijan acá, ¿cuántas filas tengo? Las filas me las da G1, G2, G3, G4 hasta Gm. O sea que esta es de M, ¿sí? ¿Y cuántas columnas tengo acá? Una columna para X1, X2, X3 hasta Xn. O sea que la cantidad de columnas es n. ¿Sí? Esta es una matriz que tengo acá de M por n. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Quisiera quedarme con esto que está acá, nada más. Al haber demostrado esto, fíjense que yo podría demostrar exactamente lo mismo que yo hice acá para esta función, lo podría demostrar para esta. No lo voy a hacer, ¿sí? Pero de la misma manera, vamos a anotarlo acá, de la misma manera, yo podría decir que el diferencial de z, ¿sí? Tomando esta función, ¿qué va a ser? Va a ser la derivada de f. ¿Respecto de quién? Respecto de i, ¿sí? ¿Por quién? Por el diferencial de i. ¿Sí? O sea, esta de acá es la equivalente a esta para la otra función z. ¿Sí? ¿Y ahora qué podría hacer? Fíjense, el diferencial de i yo lo tengo, puedo reemplazar esto acá. ¿Sí? Entonces, reemplazando, me queda la derivada de f respecto de i por las derivadas de g respecto de x diferencial x. ¿Sí? ¿Está bien? Pero por otra parte, si yo lo hubiese hecho esto con la compuesta, si yo pienso esto ahora con la compuesta, el diferencial de z no sería otra cosa que la derivada. Lo vamos a pensar con la función compuesta, con esta de acá. La derivada de f compuesta con g, derivada de respecto a quién? Derivada respecto de x
diferencial x. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué me está diciendo esto? Lo que me está diciendo, si yo comparo la ecuación de arriba con la de abajo, es que la derivada de la compuesta, escrita como una matriz, digamos, de esta forma súper compacta, acá falta un vector, ¿no? La F. Esa derivada es igual a esta que está acá. ¿Sí? Es decir, el resultado final, que es a lo que queríamos llegar, es la derivada de una función compuesta, f compuesta con g, de x. Fíjense qué fácil de recordar es. Estoy diciendo que la derivada de esto respecto de esto es la derivada de esto respecto de esto por la derivada de esto respecto de esto. ¿Sí? O sea, es la derivada de la f respecto de y, es decir, la derivada de esto respecto de esto, por la derivada de ¿quién? De la g de esto respecto de x. Derivada de la g respecto de x. ¿Sí? Y este resultado que está acá engloba todos los casos posibles, los dos que vimos antes más cualquier otro. ¿Está bien? Y fíjense que más allá que estos de acá, por lo general, pueden ser matrices, está bien, las matrices jacobianas, ¿sí? Para recordarla la regla es muy fácil, entonces, la derivada de esto respecto de esto es la derivada de esto respecto de esto, como matriz, está bien, por la derivada de esto respecto de esto, ¿sí? Y esta expresión, entonces, la podemos usar para cualquier caso, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante que hay en algunos casos que conviene usar esto y en otros casos que conviene usar las expresiones que sacamos particulares de la regla de la cadena en cada caso. ¿Sí? O sea, una cosa importante para notar acá es que recuerden que así como esta G es una matriz que tiene todos los gradientes, esta F es una matriz que contiene todos los gradientes de f. ¿Está bien? Entonces, si hay una sola f, como nos pasó en los casos anteriores, va a quedar acá un solo gradiente. ¿Sí? Es decir, eso lo podríamos anotar acá. O sea, vamos a ver acá, notar que la derivada de f respecto de y, ¿sí? ¿Qué tiene? Tiene como componentes el gradiente de la F1, está bien, de I, tiene el gradiente de la F2, de I, ¿hasta cuál? Hasta el gradiente de la FP. ¿Sí? De I. ¿Sí? Es decir, acá esta está formada por todos los gradientes, ¿sí? Si P es igual a 1, ¿sí? Es decir, ¿se acuerdan que los casos anteriores eran casos de la forma z igual a una sola función de i? ¿Sí? Fíjense que la derivada de la f respecto de i, si tengo una sola f, ¿sí? Esto no es otra cosa que el gradiente de la función. ¿Sí? No hace falta que le ponga 1. El gradiente de la función de i. ¿Sí? Este es el gradiente de f. ¿Sí? Entonces, esta derivada se convierte en un gradiente y son los casos particulares que obtuvimos al principio. ¿Bien? ¿Está? Estamos entonces hasta ahí. Lo que es importante acá, que por ahí vamos a usar en el práctico, es que nos quedemos con esta idea de la regla de la cadena. ¿Está bien?
y entender que estas matrices jacobianas, fíjense, tienen por fila la derivada de cada una de las funciones respecto a cada una de las variables. ¿Está bien? Estas matrices por lo general son rectangulares, así que esto no lo puedo permutar. ¿Sí? O sea, tiene que estar en este orden porque si no, no me va a dar la dimensión de las matrices para hacer el producto.